cada hemocultivo debe considerarse con 10 mililitros de sangre en 2 sitios de venopunción diferente, y que en los 2 hemocultivos tengamos el diagnóstico de una bacteremia. Entonces, bacteremia es hemocultivos positivos más SIDS, que es un síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? O sea, el paciente que tiene fiebre, está con taquicardia, taquipnia, está con una presión arterial, bordeando lo que es hipotensión o con tendencia a hipotensión, ¿ya? Y que obviamente estemos en un cuadro clínico de sepsis, ¿ya? No toda lógicamente bacteremia va a llevar a una endocarditis, ¿ya? La mayoría de las bacteremias son sin endocarditis, ¿ya? Pero cuando un paciente tiene el diagnóstico de bacteremias, principalmente por Staphylococcus aureus, lo que tenemos que pedir en el paciente es un ecocardio, ¿ya? El menos sensible es un ecocardio transtorácico, el más específico y más sensible es el ecocardio transesofágico, ¿ya? Pero solamente este último se pide si es que nuestra sospecha de endocarditis es alta, ¿ya? Pues de rutina, normalmente en una bacteremia lo que pedimos es un ecocardio torácico y también un fondo de ojo, ¿ya? Entonces esos como conceptos básicos. Hay que considerar que la mayoría de las bacteremias se suelen dar en menos de 2 semanas y que son un 80% de los casos, ¿no? En otro grupo, que más que todo está asociado a prótesis valvular, son endocarditis subagudas, endocarditis crónicas que se dan en 2 meses, 5 meses, ¿ya? Entonces, esto es menos frecuente. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Más del 90% vendrían a ser bacterianos, ¿no? Y dentro de estos, el más frecuente son los cocos gram positivos, ¿ya? Si les preguntan cuál es la causa más frecuente de endocarditis bacteriana, es Staphylococcus aureus, ¿ya? Les pueden preguntar de diferentes maneras, ¿no? Como cocos gram positivos, coagulasan positivos, ¿no? ¿Ya? O sea, eso es de acuerdo a la clasificación microbiológica, ¿no? Que vamos a ver en la clase de infecciones bacteriopáticas estándar, como para hacer un pequeño resumen sobre los cocos gram positivos, ¿ya? Pero en una pregunta así frecuente, Staph aureus, ¿no? La principal causa. Antes sí se consideraba que el Streptococcus viridans era la principal causa porque estaba asociada a lo que es la fiebre reumática o enfermedad reumática, ¿ya? Pero la incidencia, pues obviamente en estos últimos años por la vacuna, ¿no?, contra Streptococcus ha bajado de manera importante. Entonces esta vendría a ser la tercera causa, ya que la segunda causa vendría a ser los Staphylococcus coagulasa negativo. Dentro de los coagulasa negativos podemos encontrar el más frecuente es el epidermidis, ¿ya? Entonces en ese orden es como se va el etiología, ¿ya? Otras causas mucho más raras vendrían a ser lo que es el grupo Hasse, bacilos gram negativos, ¿no? O enterococos, ¿no? Enterococcus fecalis, enterococcus faecium. Entre los bacilos gram negativos podemos encontrar los enterobacterales, los pseudomonas, ¿ya? Pero ustedes siempre, cuando quieran enfocarse en un tema que, obviamente puede ser preguntable, no les van a preguntar lo más raro, ¿no? Siempre tengan en cuenta lo más frecuente, ¿no? Ahora, en un grupo de riesgo son los adictos a drogas por vía parenteral, ¿ya? En este caso la etiología a menudo es mixta, ¿ya? No es tan frecuente en nuestro medio, pero si es que ustedes les preguntan cuál es la causa más frecuente de ADPP, ¿no?, con endocarditis, es Staphylococcus aureus, ¿ya? Ahora, hay un grupo en el que por más que se solicite los hemocultivos no se logra identificar, ¿ya? Entonces es alrededor del 10%, y estos son los pacientes que tienen hemocultivos negativos, ¿no? Por ejemplo, Aspergillus, Bartonella, Brucella, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella, Brunecki, Candida, Legionella, Pneumófila, Tropeima, ¿ya? De estas, las más frecuentes es Candida y Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Ahora, ¿por qué creen que Candida puede dar hemocultivos negativos, ¿ya? Porque una candidemia, o sea, la presencia de hongos en sangre, la sensibilidad de los hemocultivos baja, ¿ya? Esta puede ser entre un 20 y 40%, a diferencia, por ejemplo, de una bacteremia, ¿ya? Los hemocultivos pueden ser alrededor del 60-70%, ¿ya? Entonces, el rendimiento para un cultivo en sangre, ¿no?, para un hongo es muy bajo, ¿ya? Entonces, se suele pedir, si uno quiere ver lo que es el perfil de resistencia, por ejemplo, de la cantidad de cultivos cereales, por ejemplo, hoy día le pido un set, ¿no? Un set, si ustedes ven la bibliografía, la literatura extranjera, normalmente incluye 3 hemocultivos, ¿no? 2 aerobios y 1 anaerobio. Entonces, dentro de los aerobios, lógicamente, son los que nosotros normalmente nos enfocamos porque no tenemos medios anaerobios. En realidad, la conducta terapéutica
química no cambia mucho, ¿ya? Entonces el set de hemocultivos incluye dos hemocultivos, ¿ya? Como les había mencionado, 10 mililitros en cada frasco para un paciente adulto, en el niño 5 mililitros, en el paciente neonato es de 1 a 2 mililitros, ¿ya? Por eso justamente cuando ustedes lleguen en pediatría, la identificación, por ejemplo, ¿no?, de bacteriemias en sepsis neonatal es muy baja, ¿ya? Y normalmente el tratamiento es empírico, con ampicilina, gentamicina. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que se toma en un recién nacido es muy poca, ¿ya? La cándida igual, ya acuérdense de que la forma en cómo se aísla, pues en realidad es bastante difícil. Micoplasma y los otros medios tienen medios de cultivos especiales que en realidad no los utilizamos en el cultivo, ¿ok? Entonces para esto se solicita, por ejemplo, aglutinaciones, serología, ¿no? Serología me refiero a inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿no? Pruebas de... Ahora, dentro de este grupo de factores de riesgo importantes, ¿no?, para lo que es endocarditis de válvula nativa, el más asociado tendría que ser lo que es el CVC prolongado, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal crónica en diálisis o que utilizan catéteres de alto flujo por bastante tiempo y que estos CVCs generan biofilm, ¿no? Biofilm o biopelícula en lo que es el borde, ¿no?, del catéter. Entonces se va adhiriendo poco a poco, ¿no?, a través de las glicoproteínas 1, 2, 3 y se van replicando las bacterias. Entonces, a este nivel se va colonizando, principalmente, como les decía, el Staphylococcus aureus, y estos émbolos, ¿no?, van a generar lo que es una diseminación, en este caso en sangre, y generar una infección, ¿no? Este es el principal factor de riesgo. Otro grupo vendría a ser lo que son las enfermedades cardíacas, por ejemplo, colapso mitral con insuficiencia, miocardiopatía hipertrófica, valvulopatía aórtica. Otro grupo vendría a ser lo que son los cuerpos extraños, ¿no? Usuarios de drogas por vía parenteral, una inmunosupresión en realidad que tiene que ser tipo celular, ¿ya? Y por último, los antecedentes de enfermedad reumática, que ya en realidad es uno de los factores que sí históricamente se ha asociado, pero que realmente no vemos mucho la asociación, ¿ya? Más que todo en pacientes que tienen un catéter de alto flujo. Ahora, en caso de situaciones asociadas a endocarditis por prótesis valvular, ya como les mencionaba, del 100%, estos se dan entre un 10 a un 30%, ¿ya? Y el pico máximo de incidencia de esta endocarditis es entre la 5ª o la 6ª semana, ¿ya?, de la cirugía. Ahora, en la etiología varía, ¿ya? Se pone como punto de corte el primer año. Entre el primer año la causa más frecuente en este caso es el Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Esa es una pregunta, ¿ya? En este caso los Staphylococcus epidermidis, como son adquiridos, ¿no?, durante el acto quirúrgico y por tanto dentro del hospital, tienen un mecanismo de resistencia diferente que los de la comunidad, por tanto son resistentes a la meticilina, ¿ya? Ahora, pasados los 12 meses, la incidencia es similar, o sea, la causa más frecuente es Staphylococcus aureus, ¿ya? Y como pueden ver, la segunda o tercera causa de los pacientes que tienen prótesis valvular sigue siendo Staphylococcus aureus, ¿no?, y cándida. En primer lugar, epidermidis, cumplase negativo; en segundo lugar, aureus; y cándida, tercer lugar, ¿ya? Como les mencionaba, pasado el año, aureus sigue siendo la principal causa, ¿ok? En cuanto a lo que es, bueno, eso es más dirigido, un grupo poblacional reducido, válvula aórtica transcatéter, ¿no?, los TAVI, la causa más frecuente es enterococo. Tampoco no hay que dejar de lado Staphylococcus aureus. Entonces, obviamente nuestro manejo siempre en los pacientes de manera empírica hasta que tengamos los resultados de los hemocultivos, siempre tienen que cubrir Staphylococcus aureus, ¿no? Y el enterococo hay que recordar que es un coco vacío o coco gram positivo, ¿ya? Y los estreptococos de igual manera. Entonces la terapéutica es similar, ¿ya? Una endocarditis, por ejemplo, ¿no?, asociada a dispositivos cardíacos implantados, es en sí, bueno, lo describen, ¿no?, este artículo como estafilococos como causa más frecuente, ¿ya? La clínica. Ustedes, por ejemplo, si tienen fiebre, sudoración, ¿no?, malestar, mialgias, artralgias, orexia, pérdida de peso, debilidad, ¿pensarían como principal causa de endocarditis? No. Entonces, obviamente vendría a ser en realidad una de las causas prácticamente de descarte, ¿ya?
Por eso cuando el enfoque es un tanto diferente, ¿ya? Si nosotros lo primero que tenemos que descartar en un paciente con fiebre, ¿ya? Es buscar un foco, ¿no? Por ejemplo, si el paciente viene con tos, ya para respirar y fiebre, pensamos en una neumonía, ¿no? Si es más prolongado, tos más de 15 días, sintomático respiratorio con pérdida de peso, tuberculosis, ¿no? Es un adulto mayor, fumador, ¿no? Con tos crónica y pérdida de peso, puede tener febrícula también, puede ser un enema de pulmón, ¿no? Entonces, siempre hay que englobar al paciente, entender ese contexto, ¿ya? Entonces, para eso, justamente nos sirve lo que son los factores de riesgo, ¿ya? Los factores de riesgo, entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos factores de riesgo de acá, antecedentes, ¿no? El uso del CBC. Entonces, considerando en la anamnesis principalmente, ¿no? Como principal forma de poder orientar justamente a estos pacientes, después de eso, ¿no? Podemos considerar como una de las causas locales, ¿ya? Ahora, si el paciente, por ejemplo, solamente viene con fiebre, no tiene ninguna otra sintomatología, ya con los 3 días de estudio en el hospital, en clínica, el paciente entra al diagnóstico de fiebre sin foco, ¿ya? Entonces, en el paciente con fiebre sin foco, sí se tiene que descartar el miocardio. Para eso yo le pido un ecocardio transtorácico, ¿ya? Y eso nos va a permitir justamente identificar un criterio mayor de luz, ¿ya? Entonces, así se orienta. Otras manifestaciones, ¿no? Que se pueden dar, por ejemplo, en el corazón, son los soplos, ¿no? Que se dan de acuerdo a la localización de la válvula afectada. Eso sí se puede encontrar, ya tampoco no es tan frecuente, alrededor del 80% de los pacientes. Sin embargo, los soplos suelen ser inocentes, grado 1, grado 2, y que para las personas que no son cardiólogas, pues nos es un poco complicado, ¿ya? Entonces, lo que nos va a llamar mucho la atención son las grandes vegetaciones, ¿ya? Entonces, las vegetaciones obviamente se diagnostican a través del ecocardio, ¿ya? Si son muy grandes pueden generar un cuadro de insuficiencia cardíaca, y esto, ¿no? Justamente se da por la estenosis mitral, ¿ya? Síntomas de insuficiencia cardíaca, como les dije, el lado izquierdo, el lado más frecuente. También hay la sintomatología del lado derecho, ¿no? El lado izquierdo es la que en realidad más específica, ¿no? El psicopatía yugular, por ejemplo, lo que es el tercer, cuarto ruido, el ritmo de galope, ¿no? Eso ya lo van a tomar, lo van a ver de manera más ordenada en cardiología, ¿no? También un edema de pulmón, en el caso de pacientes sin cardiopatía previa, ¿ya? Pacientes, por ejemplo, que no tengan una enfermedad renal crónica, que no tenga edemas, que no tenga hipovolemia y que les hace congestión pulmonar, ¿ya? Le piden una tomografía, se evidencia lo que es una congestión pariliar o síndrome de condensación pariliar, o en una radiografía, ¿no? Que hay una radiopacidad sin antecedente de una enfermedad que lo suponga, ¿no? Por ejemplo, un paciente con cardiopatía hipertrófica, hipertensión, con enfermedad renal crónica, lupus con enfermedad renal crónica. Entonces, en ese paciente que no tiene ese antecedente, que debute con edema pulmonar, podemos sospechar un endocarditis, pero en este caso del lado derecho, ¿ya? Porque es falla cardíaca del lado derecho. Embolismos, bueno, en realidad esta sintomatología que les voy a mencionar es un poco más rara, ¿ya? Son en realidad infrecuentes, ¿no? Pero bueno, pueden encontrarse, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Si es que estos émbolos viajan, pueden presentar hemiparesia, afasia, cambios en el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, puede darse justamente lo que es una hemorragia intracraneal por ruptura de algún aneurisma inflamatorio. En el hilio paralítico, por ejemplo, puede darse dolor abdominal, ¿no? Dolor de espalda, justamente por alteración de la arteria mesentérica, la renal o vesícula, ¿ya? Si es que se da una embolia de arterias coronarias, ¿no? Se puede dar lo que es el dolor torácico, ¿ya? En la arteria central de la retina, alteraciones de la visión, y en el caso, por ejemplo, alteración de la arteria de una extremidad, simplemente con dolor, ¿no? Esto es más preguntable, ya, porque son, digamos, nomenclaturas más específicas, ya, de lo que es endocarditis. Si les van a preguntar, por ejemplo, las manchas de Rod o nódulos de Oster, siempre piensen en endocarditis, ya. No es patognomónico porque hay enfermedades mucho más raras, pero nunca las van a preguntar, ya, si sea en el examen de residencia. Siempre asocian estos nombres específicos, por ejemplo, nódulos de Oster, que deberían ser lo que son las microhemorragias a nivel de los pipejos de los dedos, ya son dolorosas,
solamente se dan los espejos de los dedos, ¿ya? De las manos. En cambio, por ejemplo, las petequias cutáneas y subunguiales, ¿ya? Pueden dar en todo lo que es las extremidades superiores, ¿ya? Las manchas a través del examen directo, ¿no? Justamente la retina se da lo que es la hemorragia, ¿ya? A nivel de la retina, con un halo, obviamente característico oscuro y un centro blanquecino, ¿no? Que vendría a generar posiblemente todo esto es un área de necrosis, ¿no? Lesiones de Janeway o Haneway, ¿ya? Se vendrían a ser lo que son pápulas, ¿no? A nivel de las palmas de las manos y plantas de los pies, ¿ya? Entonces, estas son preguntas, ¿no? Que pueden darse específicamente en el contexto de endocarditis. Hepatoesplenomegalia pues puede darse en muchas cosas, pues en realidad no es algo fundamental, ¿no? En cuanto a lo que es el lado derecho, la endocarditis, el lado derecho, ¿ya? Las manifestaciones, por ejemplo, pueden darse muy similares a una neumonía, ¿ya? El paciente con dificultad para respirar, lo podemos encontrar en examen físico crépitos, ¿ya? O se puede dar de una manera similar, ¿ya? Con una disnea súbita. Primero que ustedes, por ejemplo, piensan en una disnea súbita, que sería un TEP, ¿no? Tromboembolismo pulmonar. Pero también podemos descartar esto, ¿no? Una endocarditis del válvula derecha, del lado derecho, ¿no? Puede haber tos, dolor torácico, ¿no? Lo que es el dolor pleurítico, ¿no? Raramente está hemoptisis, lo que es disnea, ¿no? También puede darse, como les mencioné, lo que es el soplo del lado de la válvula tricúspide pulmonar, ya y signos de insuficiencia del ventrículo derecho, ¿ya? Ahora, los hemocultivos, ¿no? Es parte del diagnóstico. Sí tienen que cumplir estos criterios, ¿no? Los 10 mililitros, ¿ya? Y que los dos hemocultivos que se solicitan tienen que ser positivos, excepto, por ejemplo, el Coxiella burnet, que solamente es necesario uno, ¿ya? Es importante que en los hemocultivos no se extraiga la sangre a través del catéter, o que se denomine transcatéter, ¿no? Es una conducta bastante, digamos, recurrente, ya por la facilidad y por la practicidad. El paciente tiene su catéter venoso central, por ahí es más fácil extraer sangre que nuevamente pulsarle, ¿ya? ¿Y por qué no? Porque justamente, como les había mencionado, en los catéteres, ¿ya? Se puede encontrar ese biofilm, ¿ya? Ese biofilm o biopelícula, ¿no? Que justamente contiene un inóculo importante de bacterias. Entonces estas bacterias pueden alojarse en el catéter, pero no necesariamente generan infección, ¿ya? Entonces podemos estar frente a una muestra, frente a un germen que no está generando, por ejemplo, un cuadro séptico, un cuadro de los, ¿ya? Entonces, por eso es importante que se tome vía periférica, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que idealmente que el paciente, los hemocultivos se deben de tomar sin antibióticos, ¿ya? Sin antibióticos, ¿ya? Incluso, se puede esperar lo que es el tiempo de vida medio. Seguro que han escuchado ustedes la ventana terapéutica, ¿no? En el paciente vamos a darle ventana terapéutica. Y la ventana terapéutica la asocian como 3 días, ¿no? Sin antibióticos. Y eso en realidad no es un término exacto, ¿ya? La ventana terapéutica se da en relación al tiempo de vida media de cada antibiótico, ¿ya? Por ejemplo, el meropenem tiene un tiempo de vida media de 2 a 4 horas. Digamos que es 4 horas, ¿ya? Entonces, se tiene que esperar 5 vidas medias del meropenem para yo poder considerar que el paciente está en ventana terapéutica, y ahí recién considerar que se ha erradicado, ¿no? de sangre un 99.5% del meropenem. Entonces, en ese tiempo, que sería 5 por 4 horas, 20 horas en este caso el meropenem, yo le puedo pedir un hemocultivo y considerar de que esa sangre está libre del antibiótico, ¿ya? Pero es de acuerdo al tiempo de vida medio. Por ejemplo, el aminoglucósido, su tiempo de vida media es más largo, son 10 horas, ¿no? Entonces tiene que esperar 5 vidas medias para cada antibiótico, ¿ya? Entonces, eso es un concepto que en realidad no se conoce mucho, ¿ya? Sin embargo, en algunos pacientes, como dicen, no puede salir, puede permanecer, no pasar una semana, hay casos así, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que han sido sometidos a una cirugía cardíaca también pueden tener, ¿no? Sospecha de una endocarditis, y los resultados hemocultivos pueden ser negativos. Entonces, allí podemos pedir pruebas que son en realidad más sensibles y específicas, pero un estudio microscópico,
PCR, reacción en cadena polimerasa o cultivar en todos los medios de tejido extraído, ¿verdad? Serologías, como les mencioné en ese grupito de los que eran hemocultivos negativos, son los mismos, ¿no? Brucella, histoplasma, Streptococcus, Legionella, Coxiella, ¿ya? Nos ayudamos en lo que son las pruebas serológicas. No son de rutina solicitada tampoco. Ahora, el ecocardio, ¿ya? Lo que tenemos que encontrar en el ecocardio son las vegetaciones, ¿ya? Las vegetaciones son formaciones móviles ecoquímicas fijadas al endocardio o material extraño en el corazón. Entonces, esta vendría a ser lo que es la lesión principal que uno tiene que buscar en el ecocardio. Si yo les pido que me den, ¿no?, los criterios mayores, uno de ellos me dicen simplemente la presencia de vegetaciones, ya tienen un punto, ¿ya? Porque es lo más frecuente. Si yo les voy a preguntar algo, va a ser lo que está subrayado, lo que está marcado con otro color, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo más preguntado. Hay otras variantes, lógicamente, ¿no? La lesión valvular, por ejemplo, que puede generar insuficiencia valvular, perforaciones, ¿no?, del velo, ruptura de la cuerda teninosa, aneurismas, los mismos pseudoaneurismas, abscesos, ¿no?, fístulas intracardíacas. Olvídense de esto, solamente pónganse que tienen que acordarse que las vegetaciones es lo más frecuente, ¿ya? Se debe de realizar, como les decía, la ecocardio transtorácica a todos los enfermos sin prótesis con sospecha clínica. O sea, siempre partimos nosotros de la parte clínica. Si tenemos el antecedente afector a riesgo más la clínica, ¿no?, debemos de solicitar el ecocardio transtorácico, ¿ya? Si es que este ecocardio transtorácico no es negativo a vegetaciones, no encontramos vegetaciones, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de error que es operador dependiente, ¿ya? Entonces, podemos pedirle un examen que es más invasivo, que es el ecocardio transesofágico, ¿ya? Hasta acá. Entonces, en alta probabilidad de endocarditis, con un ecocardio transtorácico negativo, en caso de pacientes que sean portadores de prótesis valvulares, ¿ya?, o de dispositivos intracardíacos, ¿no? Paciente que tiene solamente fiebre y su dispositivo intracardíaco, un ecocardio negativo, ¿no? Entonces, no tengo otro foco, le pido un ecocardio transesofágico, ¿ya? Porque es lo único, el dispositivo invasivo que tengo en el paciente. Entonces puedo sospechar de que ese dispositivo está infectado, ¿ya? O ha generado, pues en este caso, un endocardio. Antes de una cirugía cardíaca de un enfermo con endocarditis activa, lógicamente tengo que descartar y tratar, ¿no? Ahora, otra ayuda diagnóstica, por ejemplo, no solamente va a ser el ecocardio y los hemocultivos positivos, ¿no? También podemos pedir reactantes de fase aguda, ¿no?, como la velocidad de sedimentación globular elevada, lo que es la PCR, proteína C reactiva, no son RPA, que se van a elevar, la leucocitosis también. Eso se da en el contexto de una endocarditis aguda, no en una subaguda crónica, ahí la leucocitos está en valores normales. Ya puede haber también una anemia normocítica, normocrónica, puede elevarse el fibrinógeno, las inmunoglobulinas o la serología que les digo, de las bacterias que son hemocultivos negativos, hematuria microscópica, proteinuria leve, ¿ya? Dentro de lo que son los exámenes cardiológicos, el EKG no nos va a ayudar mucho. Ya una radiografía, bueno, puede manifestar más que todo síntomas de insuficiencia cardíaca o embolismo pulmonar, ¿no?, pero no propiamente una endocarditis infecciosa. Ya una tomografía, una resonancia, estos últimos estudios han tomado bastante auge y ya se considera dentro de los criterios de Duke del año 2023 como criterio principal, ¿ya? Antes, miren, por ejemplo, se veía, era más sencillo, ¿no? A partir del año 2023, lo complicaron un poquito, se tenía solamente dos criterios mayores, ¿ya? Tenía el criterio microbiológico mayor y un criterio imaginológico que solamente era el ecocardio, ¿ya? No existía lo que es el criterio clínico. Ahora existen tres criterios mayores, ¿ya? Uno vendría a ser microbiológico, lo que hemos hablado bastante, ¿no?, de los hemocultivos positivos, dos positivos, ¿ya? Pero ahora, si es que son pacientes que tienen una bacteria que es hemocultivo negativo, ¿qué se tiene que correr en este paciente? Se puede solicitar una reacción en cadena de polimerasa o PCR, ¿ya? Básicamente para estos pacientes, o también se puede pedir para los que pueden tener con otras bacterias, ¿no?, que dan hemocultivos positivos, pero de repente por su sensibilidad no tan alta, más práctico es pedir un PCR, ¿ya? Entonces, hay otra forma de identificar es la inmunofluorescencia indirecta, ¿no?, esta, con detección de anticuerpos, ¿no?, IgM, IgG, para Bartonella, por ejemplo, ¿no?
Entonces, todo esto es el criterio microbiológico. ¿Ya? Lo más preguntable es los hemocultivos, no se enreden, ¿ya? Siempre es lo más antiguo es lo más relevante, ¿ya? Otro criterio mayor es el imagenológico, como les mencioné, es el ecocardiograma, ¿ya? Lo que está subrayado en realidad es de la diapositiva, ¿no?, de la que he descargado yo, es lo que se ha agregado, ¿ya? Por ejemplo, la tomografía y lo que es la resonancia, ¿ya? También se puede encontrar el PET scan o la tomografía por emisión de positrones con fluoróxido de glucosa, ya que es prácticamente un marcador que nos va a indicar actividad metabólica normal, por ejemplo, en una válvula protésica, en una válvula nativa, ¿ok? Ya el PET scan en realidad no es tan accesible en nuestro medio, no hay, ya, pero sí una resonancia, una tomografía, ¿ya? Entonces, la ventaja de la resonancia versus la tomografía y el ecocardio es que la resonancia es mucho más sensible, ya, y no es operador dependiente que el ecocardio. Entonces, si nos dan un buen informe, podemos fácilmente, con mayor sensibilidad, identificar en este caso una dehiscencia, ¿no?, lo que les había mencionado, ¿no?, previamente. Y otro criterio, por ejemplo, es el criterio quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, no tenemos fiebre y que durante el acto quirúrgico se identifica, ¿no?, por ejemplo, una normalidad cardíaca, ¿no?, un pseudoaneurisma, un absceso a nivel de las válvulas cardíacas. Entonces ya tenemos otro criterio mayor, ¿ya? Entonces ahora son tres criterios menores. En realidad, bueno, historia previa de endocarditis, el paciente tuvo, ¿no?, hace años, hace meses endocarditis, válvula protésica, ¿no?, una reparación de válvula previa, ¿no?, una enfermedad cardíaca congénita, ¿no?, sin etiología, por ejemplo, de endocarditis, de insuficiencia cardíaca, un dispositivo implantado, ¿no?, cardiomiopatía obstructiva, ¿ya?, y el uso de drogas por vía parenteral. Esa es la predisposición, pacientes con fiebre, no pacientes que, por ejemplo, tengan los criterios inmunológicos y vasculares que hemos repasado en nuestras primeras diapositivas, ¿ya?, y que, por ejemplo, tengamos un hemocultivo positivo y el otro salga negativo, ¿ya? Eso no es un criterio mayor, sino vendría a ser un criterio menor, ¿ya? Por ejemplo, en el hemocultivo 1 le sale Staph aureus y en el 2 le sale negativo. Ya deja de ser un mayor y puede convertirse en uno menor, ¿ya? Y bueno, un examen también imagenológico, ¿no?, pero aunque no ha hecho evidencia justamente la actividad cardíaca. Ahora, esto sí es importante porque nos va a hacer la clasificación de endocarditis definida, ¿ya?, dos criterios mayores, o un criterio mayor más tres criterios menores, o cinco criterios menores, ¿ya? Fácil de acordar, ¿ya? Entonces esto es pregunta de examen, ¿ya? Nos pregunta siempre, un endocarditis posible, criterio mayor solo uno, y un criterio menor, o tres criterios menores, ¿ya? Esto es lo más preguntable. La descartada, pues obviamente que tengas un diagnóstico diferencial firme, una neumonía, una bacteremia sola, ¿no? También que el paciente, por ejemplo, tenga fiebre, recibe terapia antibiótica, no lleguemos al diagnóstico y en realidad haya una respuesta al antibiótico en menos de 4 días, o sea, la respuesta clínica normal frente a un paciente séptico, ¿no? Porque en un paciente con endocarditis, normalmente pues la fiebre persiste más de 7 días, ¿ya? Entonces, en estos pacientes, si por ejemplo tenemos una bacteria pura asociada a catéter, le retiramos el catéter de nuestra fuente inócula, no encontramos una dehiscencia, ¿no?, alguna alteración a nivel de la válvula cardíaca, ¿ya? En ese sentido, y el antibiótico, vemos que le damos, por ejemplo, vancomicina o cefepime o oxacilina, ¿ya?, y responde al tercer día, entonces descartamos lo que es un endocarditis, ¿no?, porque normalmente cuando tenemos estas alteraciones a nivel cardíaco, se tienen que operar, ¿ya?, porque la respuesta no solamente es médica, sino también tiene que haber una respuesta quirúrgica. Se opera y el paciente junto con el antibiótico, el paciente deja de hacer fiebre, ¿ya? Bueno, en el caso que no se cumplan nosotros los criterios previamente dichos también, ¿no? Recidiva, reinfección. En el caso de recidiva, endocarditis probada por el mismo microorganismo en los 6 meses desde el diagnóstico del episodio previo y reinfección pasado los 6 meses, ¿no? Puede ser por el mismo u otro microorganismo, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Diagnóstico diferencial, como les enseñé en el caso del POT, tenemos que, por ejemplo, no llegamos a considerar una endocarditis probada o endocarditis confirmada, ¿no? Se puede
de acuerdo al contexto del paciente, ¿no? Para mujer joven, por ejemplo, entre la prevalencia de las enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus, artritis reumatoide. Es más prevalente que la misma endocarditis, ¿ya? Paciente adulto mayor, ¿no? O extremos de la vida, las neoplasias, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un ecocardio positivo, ¿ya? Pero que es un resultado falso positivo, ¿ya? Por ejemplo, en aquellos pacientes que se identifican las vegetaciones, ¿no? Tienen un ecocardio positivo, pero se ven en el contexto de una válvula justamente afectada, ¿no? Por una vegetación, pero que no es, una vegetación valvular no infectada, por ejemplo, en el paciente con lupus, y se da la endocarditis de Leishman-Sachs, que es prácticamente una complicación del lupus con una afectación prácticamente estéril. Ustedes solicitan los hemocultivos varias veces y nunca van a encontrar un agente etiológico bacteriano asociado, ¿ya? Solamente es una complicación propia del lupus a nivel del endocardio, ¿ya? Otras más raras son las vasculitis de pequeños vasos, la enfermedad de Behçet, la neoplasia endocrina múltiple, secretor de serotonina, y bueno, fiebre reumática, ¿no? Que es causado por estreptococos, que no tiene nada que ver con lo que es la endocarditis, ¿no? Que es una complicación años más adelante, ¿ya? Trombos y tumores cardíacos, ¿no? Con forma polipoide, ¿no? Que en realidad se parecen mucho a las vegetaciones. En cuanto a lo que es el tratamiento, en una endocarditis sí o sí se tiene que hospitalizar el paciente, ¿ya? En el caso de el tiempo es entre 4 a 6 semanas para válvula nativa y para la válvula protésica más de 6 semanas, ¿ya? Mayormente los pacientes están en estado grave, séptico, ¿ya? Y por tanto no vamos a esperar a que el hemocultivo salga positivo, tenemos que tratarlo empíricamente, si no nuestros pacientes se mueren, ¿no? Como la mayoría de los pacientes son de válvula nativa adquiridas en la comunidad, el manejo básicamente es con beta-lactámicos, ¿ya? Si es que no es alérgico a los beta-lactámicos, se da lo que es ampicilina, ¿ya? Endovenosa, más en este caso la cloxa o flucloxacilina no hay en nuestro medio, damos lo que es ampicilina, ¿ya? Más gentamicina. Entonces damos ampicilina más gentamicina por vía endovenosa, básicamente es nuestro manejo, ¿ya? Si es que se reporta alergia a beta-lactámicos, ¿no? O se ve antecedente de colonización por un estafilococo aureus multicilino resistente, o sea que no sirve la ampicilina, que no sirve la oxacilina ni la cloxacilina, se da vancomicina endovenosa, ¿ya? Más gentamicina. La gentamicina es un aminoglucósido que potencia beta-lactámicos y que potencia los glicopéptidos, ¿ya? Tiempo, como les digo, de manera empírica, de 4 a 6 semanas. En el caso de la prótesis valvular, menos de 12 meses, el tratamiento de arranque sí es vancomicina. ¿Por qué? Porque hablamos, ¿se acuerdan del epidermidis? Y que el epidermidis tiene una resistencia prácticamente en un 90-100% a las oxacilinas y se arranca con vancomicina, gentamicina y rifampicina. La rifampicina potencia el efecto de los glicopéptidos en sangre contra el estafilococo, que antes se puede dar esa triple terapia. Y más de 12 meses lo damos de acuerdo, ¿no? Justamente a este algoritmo, con AMPI más Genta o Banco más Genta, de acuerdo a lo que ya les he mencionado, ¿ya? Ahora, si es que ya tenemos la identificación, ¿no? Streptococo, por ejemplo, que es una causa no tan frecuente, pero ya, si es el Streptococcus viridans, en el antigrama, bueno, es algo más complejo, ¿no? Con las concentraciones mínimas inhibitorias nosotros normalmente nos pasamos, ya si es que se encuentra o un MIC en menos de 0.125 significa que es sensible a las penicilinas, sensible a los beta-lactámicos, y nos preguntamos si tiene alergia a los beta-lactámicos. Si no las tiene, se le puede dar amoxicilina endovenosa, penicilina endovenosa o ceftriaxona endovenosa. Aquí normalmente utilizamos lo que es la ceftriaxona endovenosa, ¿ya? Ceftriaxona endovenosa por 4 semanas. Si queremos acordar más el tiempo, porque ya tenemos el agente etiológico, podemos hacerlo, ¿sí? Porque podemos combinar 2 antibióticos por menos tiempo, 2 semanas. En este caso la ceftriaxona más gentamicina, ¿no? Como les había mencionado, es un potencial de beta-lactámicos, podemos hacer uso de este tratamiento más corto, sí, ¿ya? Sin embargo, si se reporta alergia a los beta-lactámicos, ustedes saben que los beta-lactámicos son el grupo más grande de los antibióticos, ¿no? ¿Ya? Entonces dentro de ellos están las aminopenicilinas, amoxil, benocil, ¿no? Están las cefalosporinas, ceftriaxona, están las cuarta, quinta, ¿no?
generación están los carbapenems, los monobactámicos, unidades de talactamato más talactámicos. Si es que prácticamente se reporta la alergia a estos, prácticamente nos quedan pocas opciones terapéuticas. Una de ellas son los glucopéptidos. Y en el caso del glucopéptido más utilizado es la vancomicina, que su tratamiento es por 4 semanas. ¿Ya? En el caso del estafilococo, simplemente hay que diferenciar entre lo que son el meticilino sensible o meticilino resistente. ¿Ya? En meticilino sensible damos la oxacilina, ¿ya? La oxacilina, eso no hay en nuestro medio, utilizamos bastante la oxacilina, de 4 a 6 semanas, o se puede dar el cotrimazol, el trimetoprim sulfametozazol, que se puede asociar junto con la clindamicina, ¿ya? No se preocupen tanto por el tiempo de estos antibióticos específicos, más podría ser preguntable esta parte, ¿no? Que es lo empírico, lo que ustedes tienen que saber, el tiempo de 4 a 6 semanas, aparte porque es el tema de 6 semanas. Ya lo de acá, puntual, no, en realidad no se preocupen por ese lado. Ya simplemente que, por ejemplo, para los MARSA se da vancomicina, se puede dar daptomicina, también el cotrimazol ataca junto a los MARSA, ¿verdad? Se puede dar la clindamicina también, que en este caso tiene cobertura a los MARSA de la comunidad, ¿verdad? Y en caso de la protésica igual, no sensible o MARSA, ¿ya? Simplemente para su conocimiento, ¿ya? En realidad los enterococos, como digo, si es fecalis, ampicilina, si es Brevis, enterococcus faecium, puede darse vancomicina a altas dosis o midazolam, ¿ya? Y así cada uno de esos, ¿no? Grupo JASE, ¿no? Por ejemplo, cefalosporinos, Brucela, Coxiela, Guaramantonela, doxiciclina, ¿no? Legionella, Mycoplasma, levofloxacina. Nada más. ¿Ya? Si tuvieran alguna pregunta de eso. ¿Qué más el otro? ¿Qué quieres decir el parte atlántico? Sí. Bueno, como hemos empezado tarde, empezaremos ahorita. Tenemos media horita, 4. 2 minutitos ya, aquí es. Mucha información. Ya, a ver, en cuanto a lo que es la clasificación de los cocos, ¿ya? Esta es una diapositiva de microbiología, prácticamente los aerobios o anaerobios facultativos son lo más frecuente, lo más estudiado y lo que obviamente está asociado más a infecciones, ¿ya? Los más relevantes en los aerobios, ¿ya? Son los catalasa positivos, dentro de ellos el estafilococo, ¿no? El estafilococo coagulasa positivo es sinónimo de estafilococo dorado o estafilococo aureus, ¿ya? En coagulasa negativa hay un montón. Los más frecuentes es el epidermidis y el saprofitos, ¿ya? Hay un montón de estafilococo coagulasa negativa que ustedes de repente en los hemocultivos a lo largo de su carrera médica van a ver, que ni siquiera se van a sorprender, ¿no? Van a poner estafilococo, por ejemplo, coni, ¿no? Daulesia, etcétera. Entonces, todos esos estafilococos normalmente se consideran como comensales y no se tratan, ¿ya? No se asusten por el nombre. Los que normalmente se tratan, como les digo, son el estafilococo aureus y el epidermidis estafilococcus, ¿ok? En cuanto a lo que son pacientes con la reacción de catalasa negativo, se identifican los estreptococos. Y de acuerdo a la hemólisis, podemos dividir a los estreptococos, ¿no? Que tienen una clasificación más grande. Los alfa hemolíticos son una hemólisis parcial, beta, una hemólisis total, y los gamma hemolíticos no generan hemólisis, ¿okay? En cuanto a lo que son alfa hemolíticos, el más importante es el estreptococo pneumoniae. Causa más frecuente, por ejemplo, etiologías, ¿no? Infecciones que causan el estreptococo pneumoniae, meningitis bacteriana, neumonía comunitaria, ¿ya? Viridans, endocarditis infecciosa, ¿no? Beta hemolíticos, por ejemplo, el estreptococo piógenes. Una de las causas más frecuentes de infecciones de piel y cuartas blancas. El estreptococo galactiae, causa más frecuente de sepsis neonatal temprana, ¿ya? Y en el caso de los gamma hemolíticos, enterococos, ¿ya? Los enterococos son los más, nos preguntan el fecalis y el fecio que les había mencionado, ¿ya? El fecalis suele ser sensible y el
Efesium suele ser resistente, ¿ya? Entonces, estas son bacterias que pueden encontrarse en la piel, en las mucosas, ¿no? Pueden ser comensales, pueden ser colonizantes, ¿no? Si atraviesan justamente lo que es la capa, ¿no? Córnea de lo que es la epidermis, se van a convertir en patógenos. O sea, podemos, si ustedes, por ejemplo, hacen un hisopado, un raspado de piel, podemos encontrar estas bacterias, principalmente el aureus, ¿no? El epidermidis, ¿ya? El piófilos, podemos encontrar. Pero si es que por X motivo, un trauma, ¿no? Una solución de continuidad, por un corte, ¿no? Estas bacterias ingresan a lo que son a la epidermis, ¿no? Más profunda, a la epidermis, a la dermis reticular, se convierte en una infección, ¿ya? Porque ahí no están, ¿no? Por encima. Entonces, el colonizante siempre tiene que considerar que es una bacteria que vive en el tejido, que prolifera de lo más normal, ¿no? Y que en realidad no va a generar síntomas ni signos, ¿no? Locales de infección, no va a haber una respuesta inmunológica. Entonces, el patógeno sí va a generar signos y síntomas, ¿no? Puede ser una infección sistémica, una infección localizada, ¿ya? Y va a haber una reacción inmunológica, o sea, va a haber signos de inflamación, ¿no? La que acaba de ser eso. Entonces, la infección de piel y partes blandas es en realidad un tema bien extenso, se va a disgregar de acuerdo a la localización, a la profundidad, a la etiología, al entorno clínico, a la inoculación cutánea primaria o siembra hematógena, ¿no? Lo más frecuente, inoculación cutánea primaria, ¿no? Mucho más rara es la siembra hematógena. El tratamiento se da en base a la localización y a la profundidad, ¿no? En este caso, la extensión de la herida. No es lo mismo que yo, por ejemplo, tengo un corte, bueno, poco extenso, que no genere celulitis, ¿no? Sino una infección más superficial y que lo trate con una crema local, ¿no? A que, por ejemplo, me haga una celulitis o una fasciitis interesante, que es algo más grave y que requiera, por ejemplo, tratamiento más prolongado de epidemia quirúrgica. Entonces, el tiempo de tratamiento en una infección de piel y partes blandas varía mucho. No es como una neumonía que 7 a 10 días, ¿no? Una bacteremia que 7 días o hasta 14 días como máximo, ¿no? Esto en infecciones de piel y partes blandas varía mucho, ¿ya? Solamente como para recordar, por ejemplo, el impétigo es una infección más superficial de la piel, ¿no? Más presencia de costras a veces, ¿no? Presencia de ampollas, la progresión es básicamente en la dermis y en este caso puede complicarse con un estigma. Foliculitis es una infección de los folículos pilosos que puede extenderse al tejido celular cutáneo. Entonces, cuando se extiende al tejido celular cutáneo se llama forúnculo, ¿ya? Y si hay un conglomerado de forúnculos, si es una infección más grave, se denomina antraxera por estafilococo aureus, ¿ya? Erisipela, rápidamente progresiva en la dermis superficial con bordes epidermatosos nítidos, la celulitis refleja la afectación térmica más profunda. En realidad, acá lo que tenemos que hacer es diferenciación entre lo que es una erisipela y celulitis, ¿ya? A grandes rasgos, eso lo vamos a repetir en las diapositivas, pero a grandes rasgos la erisipela es una infección de la epidermis y la dermis superficial. La celulitis es de la epidermis, la dermis superficial, la dermis profunda o dermis reticular y lo que es el tejido celular subcutáneo, ¿no? O la hipodermis, ¿ya? Entonces, esa es la diferenciación. Las infecciones necrotizantes de la piel y partes blandas, por ejemplo, EGN, fascitis necrotizantes, son raras, ¿ya? Obviamente el paciente con fascitis necrotizante no solamente requiere lo que es el manejo antibiótico, principalmente requiere que le salvemos la vida, porque viene con taquicardia, hipotensión, entonces requiere fisioterapia, manejo sobre soporte vital, ¿ya? Está el antibiótico y el debridamiento quirúrgico, ¿ya? Porque la fascitis necrotizante pues la necrosis, ¿no? Y la necrosis se tiene que sacar. La epidemiología, como les mencionaba, en realidad no hay un antecedente muy claro del traumatismo local. Puede ser que de repente solo tuvo un pequeño roce en esa zona y ya genera un traumatismo. Entonces, no hay un factor de riesgo muy asociado a infecciones de piel y partes blandas, ¿no? Como por ejemplo la endocarditis o otras enfermedades que ya las han visto seguramente, ¿no? Entonces pueden ser prácticamente en personas sanas, ¿no? Y bueno, en realidad sí hay factores en realidad que pueden estar asociados a complicación de las infecciones, ¿no? Por ejemplo, de una celulitis, pasar una fascitis necrotizante, sí, pero si te da una celulitis por X motivo, ¿no? No sé, por ejemplo, te mordió el perro, te mordió un gato, ¿no? No porque yo, por ejemplo, tengo una enfermedad renal crónica, tenga
sea hipertenso o diabético se vaya a complicar más, ¿no? Sino por el inóculo, en este caso la presencia de bacterias, ¿no? En este caso de la mordida, ¿ya? Acá, como les mencionaba, podemos preguntar de la siguiente manera, ¿no? Causas más frecuentes estreptococcus beta-hemolíticos, que vendría a ser, ¿qué estreptococcus se ponen? ¿Ya? Y el Staphylococcus aureus. Entonces el Staphylococcus aureus está en medicina sensible y el MARSA, ¿ya? Esas son las dos causas más frecuentes. Y yo les pregunto cuál es la causa más frecuente, es Staphylococcus aureus. Básicamente diría es Staphylococcus aureus clase, ¿ya? Pero para que se acuerden, pueden tener esta etiología también, ¿ya? Y en caso de la fasciitis necrotizante, la etiología suele ser mixta, ¿ya? O sea, hay presencia de anaerobios, ¿no? Entonces los anaerobios justamente generan un medio de crepitación, ¿ya? Bacilo gram negativos pueden ser enterobacteriales, klebsiella, pseudomonas, ¿no? Y los gram positivos habituales. En cuanto a lo que es el diagnóstico, en realidad el diagnóstico es clínico, ¿ya? Hallazgo físico y la parte clínica, ¿no? La mayoría de las infecciones sí no se encuentra asociada a una bacteria, ¿ya? Es raro, por ejemplo, solicitar para un diagnóstico de infecciones de piel y plano es una biopsia, ¿no? Esto es cuando en realidad no tenemos un diagnóstico claro, ¿ya? O sea, pedir, por ejemplo, para una celulitis, una biopsia es algo, bueno, redundante, ¿no? No nos va a ayudar mucho porque sabemos cuáles son las causas más frecuentes, sabemos cuáles, o sea, tenemos la evidencia, ¿no? De que es suficiente, por ejemplo, ¿no? Con infección. A diferencia de una neumonía, ¿no? Que nuestra presunción por la parte clínica, ¿no? La respiratoria, la tomografía, imagen, pues no la observamos, ¿no? Entonces, ahí sí no necesitamos biopsia. El tratamiento, por ejemplo, si es que es leve, localizada y oral. Si es que es, por ejemplo, no grave para pacientes inmunosuprimidos, es por vía parenteral. Las infecciones necrotizantes, debridamiento quirúrgico urgente, ¿ya? En realidad estos cuadritos son sacados del Mandel, que es un libro bastante amplio de infectología, donde te dan varios, ¿no? En este caso, infecciones primarias, secundarias, ¿no? Complicadas, y solamente como para su conocimiento, no es algo experimentable porque es algo más complejo, ¿no? Cada uno de estos tiene un tema, pues, ¿no? Igual, aquí. De igual manera, ¿no? Por ejemplo, esto ya lo van a ver en pediatría, ¿no? Solo para su conocimiento, es una pregunta. Ahora, para que ustedes se ubiquen mejor, ya miren. Sé que estaba con esto. Tendría que ser lo que es la epidermis, ¿no? ¿Ya? Tienes una injuria cutánea y las lesiones que son más superficiales, que se delimitan en la epidermis y la dermis superficial, porque esto prácticamente se da en todas estas lesiones, en la foliculitis, en la erisipela, en el impétigo, en el ectima, en el forúnculo y la permucosis, ¿ya? Entonces acá hay que saber diferenciar lo que es erisipela de celulitis, ¿ya? La celulitis, al tener una profundidad más importante, va a la dermis profunda o reticular. En esta dermis profunda o reticular y la fase superficial, ¿no? De lo que es el tejido celular subcutáneo o hipodermis también se llama, ¿ya? Se aloja la celulitis y por tanto a este nivel que se encuentran los vasos, arterias y nervios. Entonces como la bacteria llega hasta ese nivel, ¿ya? Hacen pues, ¿no? Lo que es una respuesta inflamatoria sistémica, porque está en contacto con los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, pues obviamente van a generar lo que es una cascada de inflamación. Se van a despertar las citocinas proinflamatorias, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa y va a generar la fiebre, ¿ya? La fiebre del CIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica con taquicardia, taquimia. Entonces, esa es la forma de cómo podemos diferenciar en profundidad. ¿Por qué una erisipela, por ejemplo, se trata con terapia local, ¿no? Y la celulitis con antibióticos por vía parenteral? ¿Por qué esa enorme diferencia, ¿no? Justamente por eso, porque la erisipela no les va a dar esa clínica, ¿ok? ¿Ya? Y por debajo, ¿ya? De lo que es la celulitis está la fasciitis necrotizante. No solamente incluye lo que es la fase superficial, incluye todo lo que es la expresión del tejido celular subcutáneo
la fascia profunda, ¿no? Y bueno, en sí todo puede llegar incluso a la parte muscular. Entonces, esta fascitis necrotizante puede que la parte de la piel, ¿no? El epidermis, esté indemne, ¿ya? No veamos mayor lesión, quizás solo un tejido violáceo, oscuro y nada más, obviamente dolores intensos, ¿sí? Pero no ven todo lo que es la tetrada de Celso, ¿no? El aumento de volumen, calor, rubor, ¿no? Que se puede ver en el pelo o una celulitis, ¿no? En caso de fascitis necrotizante, simplemente ustedes tocan la piel en esa zona, por ejemplo, a nivel de la región urogenital, que se llama propiamente como gangrena de Fournier, crepita y duele mucho, ¿ya? Entonces, y eso justamente por la etiología mixta, ¿no? Que les hablaba, la etiología polimicrobiana. Entonces, en esta parte se aloja prácticamente lo que es gas, ¿ya? Eso es gas prácticamente las bacterias anaerobias, que son causales, ¿no? De la fascitis necrotizante. Y si es que afecta al músculo, las mionecrosis, ¿no? Estafilococo aureus simplemente como para recordar, ¿no? Que causa más frecuente foliculitis, causa más frecuente forúnculo, causa más frecuente de antrax, ¿ya? Causa más frecuente de hidrosadenitis, que es la infección de las glándulas sudoríparas apocrinas a nivel de las axilas. Es la causa más frecuente de sitio quirúrgico, ¿ya? Pregunta cirugía. ¿Cuál es la causa más frecuente de infección de herida operatoria? ¿No? Así, ¿no? De frente. Por ejemplo, ¿cuándo sospechamos de infección de herida operatoria? A partir del tercer, cuarto día postquirúrgico, ¿no? Que es la incisión, cierran todo y, por ejemplo, una post cesárea, ¿no? Empieza a tener aumento de volumen y fiebre. Hay dolor intenso, la tetrada de Celso localizada y entonces tenemos que cubrir estafilococo aureus. La cobertura puede ser con aminoglucosis, clindamicina, pipetazo, vancomicina, dependiendo de la severidad del caso. Ya hay profundidad, todo lo que hemos hablado. Heridas, así, si les ponen cosas más frecuentes de heridas, está. Mastitis igual, ya estafilococo aureus. En caso de las toxinas, ¿ya? También pueden cumplir un rol importante en las infecciones por estafilococo y pueden generar el síndrome de shock tóxico estafilocócico, ¿ya? Que históricamente siempre se ha asociado a lo que es en los tampones, ¿no? En la menstruación, ¿ya? Taponamiento nasal, infecciones cutáneas por la fibromielitis, ¿ya? Y el agente causal es la toxina más que todo, porque la toxina lo que va a generar es la hipotensión refractaria a fluidoterapia, ¿ya? No tanto el estafilococo aureus. Lo que tenemos que atacar en este caso es la toxina, la TSST1, ¿ya? Y es la que va a generar el cuadro aparatoso, ¿ya? La fiebre alta, aguda, eritema, ¿no? Es importante, puede darse posteriormente la inflamación, ¿ya? Entonces, este síndrome de shock tóxico en realidad, si se da, es un paciente que está en muy mal estado general, puede haber hipotensión, ¿no? Requerir uso de vasopresores y tener posteriormente la disfunción multiorgánica con más de 3 órganos comprometidos, por ejemplo, riñón, lo que es pulmón, AX, ¿no? Falla renal en el riñón y falla hepática, ¿no? A nivel o elevación de transaminasas. El tratamiento es inmediato, ¿no? Manejo intensivo con antibióticos, ¿no? Síndrome de piel escaldada o síndrome de Ritter debería ser algo más específico, está asociada a las toxinas A y B de los estafilococos del grupo 2, FAGO 71, es algo más puntual, ¿no? Es una dermatitis exfoliativa, también llamada como pénfigo neonatal. Ya da un signo de Nikolsky positivo y se desprende lo que es la epidermis. La forma diferencial de este es el NET o necrólisis epidérmica tóxica, pero la etiología es diferente, ¿ya? En el síndrome de Ritter, por ejemplo, son los neonatos, la toxina son las causantes. En el caso del NET, que es un tipo de Steven Johnson, ¿ya? El Steven Johnson justamente se da por etiología viral o por uso de fármacos, ¿no? Entre ellos puede ser antibióticos, metronidazol, ciprofloxacino, tinolon. Es una respuesta idiosincrática, ¿no? Que obviamente no vamos a saber si el paciente puede o no reaccionar a tal fármaco. Pero siempre, cada vez que ustedes utilicen un medicamento, pregunten si es que tiene un antecedente alérgico, ¿ya? Muy importante que lo consiguen en su historia clínica. Tratamiento, en este caso sí, pues se da de manera intensiva vancomicina más compresas frías. Celulitis, como pueden ver aquí, se da en lo que es en adultos de edad media a mayor edad, la localización de la profunda y grasa subcutánea, staph aureus más frecuente según el lugar, el Diógenes. Ya gran negativos es más raro, más que todo en caso de encontrarse una celulitis que se asocia
cuidados en el hospital, ¿no? Paciente con estancia hospitalaria prolongada y que se dé la celulitis dentro del hospital, ¿ya? Entonces, la localización más frecuente es miembros inferiores, ¿ya? Si me preguntan cuál localización más frecuente de celulitis es miembros inferiores por debajo de la rodilla en la zona de la tibia, ¿ya? Entonces, esto es por difusión de la piel. Y lo que va a llamar mucho la atención y va a diferenciar, por ejemplo, de la erisipela, es que en la celulitis, aparte de la profundidad, no va a tener una delimitación, ¿ya? Tan marcada. En la erisipela sí. La erisipela tiene una demarcación que ustedes mismos pueden de repente rayarlo, ¿no? Con un lapicero y ver lo que es la respuesta clínica, la respuesta al antibiótico. En la celulitis lo que es la demarcación no es tan puntual, ¿ya? Puede darse adenopatías satélites, ¿sí? A nivel de adenopatías inguinales, síntomas sistémicos, fiebre, ¿no? Todo lo que se haya mencionado. En el caso de la celulitis, por ejemplo, a nivel periorbitario, pues puede complicarse, ¿no? Con síndrome de trombosis de seno cavernoso, ¿ya? Puede también encontrarse vesículas, bulas, equimosis, ¿no? Petequias a este nivel, ¿ya? Hay que tener en cuenta que para el diagnóstico de celulitis no solamente, bueno, podemos ayudarnos de la parte de laboratorio, ¿no? Hay el hemograma, podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia de desviación izquierda, podemos pedir cultivos en el caso de que haya una diseminación hematógena, no es lo más frecuente como les había mencionado, pero bueno, si es que es una lesión extensa, pues obviamente tenemos que estudiar bien, ¿no? Una ecografía de partes blandas para descartar una colección, en este caso subaponeurótica, y en la que es la terapia no antibiótica, elevación en extremidad, reposo, drenaje si requiere, ¿no? Y tratar las comorbilidades. Por ejemplo, un paciente diabético con glucosa descontrolada, tenemos que controlar la glucosa de manera adecuada para poder darle menor tiempo al antibiótico, ¿ya? Al paciente. Si es que es una celulitis, por ejemplo, no complicada, sí hay opciones que podemos desescalar por vía orales. La dicloxacilina tiene cobertura contra estafilococo aureus, fluoxima también, clindamicina también, ¿ya? Pero la mayoría de los casos se trata con oxacilina, ¿ya? A 2 gramos cada 4 horas, ¿ya? Ese es el manejo de elección en una celulitis. Lo que le dicen a grandes rasgos tratamiento de celulitis es oxacilina. No les voy a preguntar, digamos, la dosis, cada cuánto se da, ¿no? La dosificación, el tiempo, no se preocupen, ¿ya? Pero sí quizás cuál es el manejo de elección, ¿ya? Si es que hay un riesgo de masa, vancomicina, ¿ya? Vancomicina. El tiempo puede estipularse entre 5 o 10 días, puede ser más, puede ser menos, ¿sí? Pero más o menos es un aproximado, ¿ya? Son diferentes variantes anatómicas de predisposición de celulitis donde podemos encontrar, ¿no? Tras qué procedimientos, ¿no? Cirugías, liposucción, etcétera, etcétera. Entonces, las causas más frecuentes, la localización, no son las preguntables, simplemente, como decía, estos cuadros son informativos, ¿ya? Para que quiera leer un poquito más. Este en realidad es un algoritmo un tanto tedioso, pero creo que no nos va a apuntar porque... ¿Cuándo dan su examen? 16 de abril. Simplemente como para que conozcan que en realidad el abordaje terapéutico ya de una infección o una celulitis no es tampoco tan sencillo, ¿ya? No es tampoco tan sencillo. Miren, la erisipela, acá se ve más el delimitado, ¿verdad? ¿Ya? Y a diferencia de la celulitis que es más en miembros inferiores, aquí es más en cara, ¿ya? Más en cara, más es en niños y ancianos, la otra era más en personas adultas, ¿no? Jóvenes, ¿ya? Entonces el curso igual es agudo que el otro, ¿no? Los signos de flebosis, como les decía, bien marcados, ¿ya? En realidad, la mayoría por ejemplo, de los exámenes suelen estar normales, leucocitos normales, la PCR normal, función renal y cultivos normales, ya sale negativo el cultivo. ¿Por qué? Porque es una infección más localizada, ¿ya? En el caso de las no complicadas, que son la mayoría, ¿ya? Amoxicilina, eritromicina, ¿ya? Complicadas que puede, bueno, ustedes saben que en medicina nada es absoluto, ¿no? Esto puede complicarse, puede tener una infección mayor, ¿no? Pero en ese caso sí podemos estar poniendo, ¿no? Endovenosa con ceftriaxona o cefazolina, más no. Y el tratamiento es entre 5 a 10 días, ¿ya? En el caso del impétigo, ¿ya? Es una infección bacteriana superficial que es bastante contagiosa y que se da básicamente en niños, ¿ya?
Antes se asociaba que la mayoría de los casos era causado por el estreptococo piógenes, ¿ya? Pero en ciencia el piógenes ha bajado por la vacunación, porque el estreptococo piógenes suele ser mucho más sensible a los antibióticos que el estafilococo, y eso obedece a que por ejemplo cualquier lesión que ve, cualquier síntoma que ve, la mamá ya automáticamente le da amoxicilina, ¿ya? Entonces en ciencia el estreptococo ha bajado bastante y la prevalencia actual del infectivo es por estafilococo aureus, ¿ya? SA. Son lesiones oculares, vesículas, pústulas, ¿no? Costras melicéricas, ¿ya? Las melicéricas y la bulosa, por ejemplo, la bulosa es más de contenido amarillento, ¿ya? En este caso la bulosa es por estafilococo aureus, las melicéricas por estreptococo piógenes, ¿ya? El tratamiento es terapia local, ¿ya? Cremitas como virocina, ácido fucídico o bacitracina, ¿ya? Si es que es más extensa, como por ejemplo podemos ver acá, ¿no? En esta segunda imagen, ahí podemos dar terapia por vía oral, ¿no? Diclofenac en jarabe, en pastillas, cefalexina o clindamicina, y el tiempo es 7 días, ¿ya? Cuando es a este nivel, por ejemplo, bueno, es bastante limitado, ¿no? El tratamiento solamente es con cremitas locales. Cuando ustedes dan pastillas y es terapia por vía oral, es terapia sistémica, ¿no? Por más que sea vía oral, es terapia sistémica, ¿ok? Tengan en cuenta eso. El estigma es una complicación, como dije, forma ulcerativa del alopecia simpético, es más profundo, ¿no? Puede llegar incluso a la dermis profunda, ¿ya? El que está más asociado no es el estafilococo, sino el estreptococo piógenes. Como podemos ver, el estreptococo piógenes la incidencia es menor, pero cuando se da, suele dar una clínica más aparatosa, como vamos a poder también ver en fascitis necrotizante, ¿ya? Son úlceras dolorosas. Una úlcera, por definición, es una, en este caso, lesión en sacabocado, con un borde violáceo, ¿no? Con una costra amarillenta que lo cubre, ¿ya? El diagnóstico, bueno, al inicio puede ser clínico, ¿no? Puede darse en el contexto de una inmunosupresión causada por pseudomonas, ¿no? Y dar un esquema gangrenoso, que es una variedad de paciente inmunosuprimido, ¿ya? No es lo más frecuente, como les decía, piógenes es lo más asociado al esquema, ¿ok? El tratamiento es oral o vía parenteral, ¿no? Cefalexina ya no es crema, no es un cremita, nada de esas cosas, ¿no? Ya es una complicación, entonces tenemos que hacer terapia sistémica. Con cefalexina, eritromicina, puede ser parenteral con la clindamicina, ¿ya? En caso de fascitis necrotizante, es una infección más profunda, el tejido celular subcutáneo y lo que es la fase, ¿no? La etiología suele ser polimicrobiana, como mencioné, y la gangrena fournier es un caso de gangrena fournier que se da en la región urogenital, ¿ya? Y se da por agrobios ocultativos. Logosis más dolor intenso, ¿no? El color es violáceo, grisáceo, ¿no? Lo que suele dar acá. Puede darse bulas, necrosis, ¿no? Incluso puede, cuando es muy extenso, puede generar anestesia o hipoestesia, ya confiere lo que son signos o compromiso más profundo, ¿ya? Entonces, si es que este paciente no se controla a tiempo, puede fácilmente llegar a toxicidad sistémica, a chocarse, ¿ya? Por tanto, el diagnóstico definitivo será intrasop. El paciente entra, ¿no? A emergencia, se le da fisioterapia, se lo estabiliza hemodinámicamente, se le da antibióticos entre la primera hora y ya se tiene que abordar quirúrgicamente. Por tanto, el diagnóstico definitivo es intrasop, ¿ya? Donde podemos ver, como les decía, el dolor intenso, la crepitación, las bulas, ¿no? Ahí los exámenes sí están alterados, hay una leucocitosis importante, más de 20.000, con neutrofilia, con desviación izquierda más del 5%. En la tomografía podemos encontrar lo que es la crepitación, y el AP entre destrucción tisular, trombosis muscular, células inflamatorias y presencia de bacterias, ¿ya? Aquí, ¿no? Como podemos ver, esto que vendría a ser ahí, ¿ya? Todo esto, por ejemplo, es extenso en el muslo del lado derecho, ¿ya? Es lo que va a generar justamente la crepitación en el paciente, ¿ya? El dolor intenso. Y solamente como para poder diferenciar, la fascitis tipo 1 es polimicrobiana, ¿ya? Es la que está asociada a diferentes factores de riesgo inmunosuprimidos, diabéticos, oncohematológicos, ¿no? Quirúrgicos, y la fascitis tipo 2 es más que todo pacientes que, bueno, tienen una etiología monomicrobiana con estreptococo piógenes, puede darse una cirugía reciente, injurias, ¿no? Pacientes con varicela que no tengan ninguna otra comorbilidad, ¿ya? Y el tratamiento es con carbapenem, meropenem, imipenem o microbacterias razonotán, que cubre con los ácidos negativos, más lo que es vancomicina o
orine solita, ¿ya? El tiempo, en realidad, es que no haya necesidad de debilidad y que haya un buen estado, ¿no? Hemodinámico paciente. En sepsis o en necrosis, sí se requiere lo que es amputación. Esta es otra terapia justamente, en realidad alternativa, de uso de inmunoglobulinas, pero oxígeno hipermático. Y esta es otra, en realidad, gangrena gaseosa que sí tiene el antecedente trauma, por ejemplo, más frecuente en pacientes con accidente de tránsito, ¿ya? Es una mionecrosis vascular, ya que va a estar asociada al Clostridium perfringens, ¿ya? Entonces, la evolución de esta infección es inmediata, es rápida, no es ni siquiera como la fascitis hipertensante que de alguna manera toma un poco de tiempo, ¿ya? En este caso es entre 24 y 36 horas luego del accidente, del trauma. Entonces, aquí, como les mencionaba, el efecto principal, ¿no? Son las dos toxinas, la alfa toxina y la que es taretóxica y la TKT toxina, ya que es inmunomoduladora. Este es el causante de la gangrena gaseosa traumática. La clínica es similar a la fascitis hipertensante, pero lo que se acorta es el tiempo y el efecto justamente es por las toxinas que genera ese shock y la comorbilidad, ¿no? La mortalidad importante. La espontánea es más por el Clostridium septicum, ¿ya? Son múltiples toxinas, ¿ya? En realidad es un curso más lento, ¿ya? No tiene antecedente de trauma. La diseminación puede darse por vía hematógena, pacientes por ejemplo con cáncer, ¿ya? Adenocarcinoma de colon, ¿ya? Enfermedad intestinal, diverticulitis, pacientes con tiflitis o enterocolitis neutropénica, ¿ya? Por ejemplo pacientes con quimioterapia por una adenosea de colon, ¿ya? En esos casos los pacientes tienen esa clínica, ¿no? De trastorno de sensorio, dolor muscular intenso y dicen, ¿qué está pasando con el paciente? ¿No? Aparentemente no había ningún antecedente de trauma y por qué tiene estas lesiones en la sien. Pues justamente tenemos que ver, ¿no? Una causa, la gangrena gaseosa espontánea. El tratamiento en realidad también es terapia antibiótica amplia, con pipetazo, mastina, ¿no? Y eso es lo más, ese es el tratamiento, digamos, más importante, ¿ya? Eso es todo. Si tuvieron alguna pregunta.